hasta que se crean las condiciones internacionales para hacer que este cambio no sea tan, que no nos marque tanto como país en las condiciones internacionales. Pero yo no estoy, digamos, objetivamente como para nada, además, yo estoy, hagamos lo que tenemos que hacer, y evidentemente colaboremos, y de hecho el Frente Cívico tiene conexiones, pues, internacionales con todos aquellos que más o menos opinan como nosotros del tema de Europa, pero no hemos postergado, digamos, nuestra expresión de lo que pensamos que hay que hacer a que el resto de Europa, digamos, el resto, la izquierda europea o los países periféricos de Europa se pongan de acuerdo, porque pues entonces es más, ya sabemos lo que no queremos, pero se ha definido Europa en lo que quiere hacer como alternativa, y eso es un tema casi, ¿no?, eso histórico y de tiempo que no está, aunque no se compadece con la angustia y la inquietud que hay en nuestro país. En todo caso, ahora estaba pensando, ¿no?, pero para dar una respuesta concreta a lo que se pedía, ¿no?, ¿qué efecto tendría sobre la gente, ¿no? Pues mirad, la primera es que la conversión de la deuda se debería hacer en pesetas, en la moneda, tanto las deudas como de las cuentas de la gente. Por tanto, habría un cambio. Segundo, hay que decir que habría inflación, es decir, los precios subirían más rápidamente de los que han subido, ¿no?, porque en ese contexto se producirían presiones inflacionarias. ¿Qué quiere decir? Que esto potenciaría la negociación salarial, porque se debería pelear que el aumento de la vida en los lugares. Otro efecto negativo, aumentaría el precio de los productos importados. Y esto quiere decir, en nuestro país, sobre todo, la mitad de lo que importamos es petróleo, que aumentaría el precio del petróleo. Ahora bien, es negativo, pues yo no sé, yo aquí estando en Asturias, pues tengo mis dudas, porque un aumento del precio del petróleo quiere decir que tendríamos que tirar de nuestros propios recursos energéticos. Si aumenta el petróleo, tendremos que activar el carbón y tendremos que activar las energías renovables, que ahora están bloqueadas por esos bajos precios que nos impone Alemania. Por tanto, a corto plazo sería un sacrificio, pues tendríamos que contar más, ser más austeros en esta cuestión. Pero abrimos la posibilidad de las energías renovables. El otro día estábamos en un acto y nos comentaban que la última reforma del PP contra las energías renovables ha costado 30.000 empleos. No es broma. No es broma. Son 30.000 empleos que, a diferencia de los de la minería, que están concentrados en pocos pozos, están dispersos. Y no ha habido una reacción sindical como tenía que haber habido en la protección de estos puestos de trabajo que se ubican en nuestro país, porque no se deslocaliza la producción de energía solar o eólica. Los puestos de trabajo se dan aquí, no se pueden deslocalizar en ese ámbito. Otro tipo de costes, pues nos saldría más caro viajar al extranjero, es cierto. Tendríamos que optar, pues en lugar de irnos tanto a París, pues movernos más dentro de España. Tenemos un país hermoso que casi ni se conoce. Pues efectivamente, pero si me piden qué cambios nos llevaría, son cambios de este tipo. Ahora bien, como ha dicho Pedro, se estabilizarían nuestros derechos. El Estado pagaría las medicinas y los hospitales a tiempo, los profesores a tiempo, sus funcionarios a tiempo. No solo esto, sino que aumentaría el empleo porque, como podríamos importar menos, fabricaríamos más cosas aquí. Y importaríamos menos porque importar de Alemania nos saldría más caro, tendríamos más puestos de trabajo. Y no solo esto, sino que como nuestra relación de intercambio se modificaría y nuestros productos serían más baratos que los que ahora tenemos con un euro muy sobrevalorado, exportaríamos más. Y esto quiere decir que también se crearían puestos de trabajo. Por supuesto, esto sería un proceso, no es que pase al día siguiente, sino que esto entras en un proceso de reconstrucción económica y de cambio de modelo productivo. Y por otra parte, se reducirían los movimientos de capital especulativo, porque no es lo mismo especular, bueno, ya sabéis, el paraíso de los billetes de 500 euros era España, y vaya, los trabajadores no los veían, pero sí que la mayor parte de billetes estaban aquí
porque con una moneda como es el euro, desregulada, con paraísos fiscales como Luxemburgo, para el gran capital es muy fácil moverlo de un sitio para otro. Pero con una moneda nacional sometida a control de cambios y controlada por el Banco Central, esto es mucho más difícil, porque ya, en fin, no te puede aparecer una masa monetaria de golpe en un paraíso fiscal de la misma forma. Por tanto, habría efectos, es lo que comentábamos, y podríamos seguir la lista, ahora tampoco la tenía acabada, pero vale, al menos para que os hagáis una idea de qué significa en la vida cotidiana un cambio de este tipo. Significa un cambio, ahora bien, es un cambio que, aunque con alteraciones y sacrificios, implica un horizonte de salir del agujero donde estamos. Lo contrario es seguir en una espiral descendiente, en que cada vez tendremos menos hospitales, menos servicios, menos trabajo, produciremos menos y pues nos vamos a ir a ser la periferia de Europa, y nos vamos a ir a un país endeudado que tiene que vender sus recursos, por cierto, como ocurrió en América Latina en los años 80 ante una deuda impagable. No seremos el primer país que le pasa esto, y por tanto estamos manteniéndonos en una vía en la cual ya llevamos muchos años. Parece mentira que 7 años de crisis todavía no hayan servido para despertar las conciencias de que este es un camino sin salida, y que todavía nos vengan con la monserga de que hay que recortar más, que se necesitan nuevas reformas laborales, etc. Y que bueno, que esto la gente lo siga aceptando. Hay razones, pero hay que intentar combatir al menos ideológicamente y decir que por aquí no está la salida. Bien, antes de seguir adelante, que volver a recordar que el 9, el 10 y el 11 de mayo van a tener lugar las jornadas en Valencia, donde van a estar presentes Pedro y Ramón y otras muchas personas. Probablemente las intervenciones se van a poder ver en directo por internet, o si no van a ser grabadas en vídeo. Si queréis recibir más información sobre las mismas, pues nos dejáis el correo y os enviamos la información. A las 8 menos 10 tenemos que salir, perdón, a las 9 menos 10. 9 menos 10, para hacernos un planteamiento. Hay 6 palabras pedidas, hay 2 preguntas ahí al fondo. Bueno, usted para el final, porque se voy a repreguntar, ¿vale? Un segundo. Una pequeña duda No. Es que van, bueno, vamos por orden. 2 preguntas ahí al fondo. Samuel, este chaval de aquí, Jandro, y usted, y luego usted otra vez. Es que no sabía que había más. Ah, bien más. Vale. A ver si vamos a ser un poco breves. Sí, bueno, no tengo problema. Mira, tengo 2 preguntas sencillas. Una, que quiero conocer su opinión acerca del programa de Syriza, un partido de las izquierdas que está ya llamado a dar un buen golpe en las próximas elecciones europeas, a ser el más votado en Grecia, y que propone soluciones a la crisis del euro en el marco de las instituciones europeas. Es decir, una reforma del Banco Central Europeo, mutualización de la deuda, inversiones de la Unión. No apuestan por la salida del euro y les está yendo muy bien, con el cual o están engañando a millones de griegos, o tienen muy buenos argumentos para ello. Y la otra pregunta es que la propuesta de salida del euro y la recuperación de la soberanía entraña, al menos a mi juicio, una serie de peligros, porque la soberanía no es un significante tan bonito como algunos hemos pensado. Hablamos de la soberanía monetaria, pero también entrañaría soberanía de fronteras, y entrañaría tomar masacres de migrantes como la que hemos visto, de seguir pegando tiros a nigerianos y sirios porque ejercen el derecho a libertad de movimiento. Y no solamente eso, imagínense que cunda el ejemplo. ¿Saben que el año pasado Bélgica expulsó a 300 españoles de allí por estar 6 meses en paro? A 300 españoles y a otros 2000 extranjeros comunitarios. Es decir, esa lógica está cundiendo. Es que ya ni siquiera ser un ciudadano de la Unión Europea te garantiza el derecho a la libertad de movimiento en la Unión. Y ese es un estrago de la reivindicación de la soberanía.
Con lo cual, ya se queda que ya no tiene tanto que ver con la reclamación de salir del euro, pero en economía existe la noción de externalidades negativas, así que puestos a apelar a la soberanía hay que ser muy cautos. Hago la pregunta yo porque yo después de escuchar tantos no desde la izquierda al euro de Europa, yo voy a hacer una postura contraria. La siguiente: cuando se habla de salir del euro, no habría que ir un poco más allá y plantearnos salir de este modelo de Unión Europea. Pregunto, a lo mejor no sé, digo, porque hablar solo del euro no puede engañar a la gente que piensa, gente sencilla puede pensar, digamos, la moneda y ya está todo solucionado, cuando yo creo que el mensaje, corríjanme, el mensaje que ustedes exponen no se trata solo de cambiar la moneda una por otra, se trata de cambiar el enfoque del papel que tiene que tener la moneda y la política y la economía al servicio de quién se va a poner. Creo que va por ahí. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no dicen? Digo, la izquierda está que yo creo que no se atreve, vamos a salir de esta Europa, vamos a una Europa no neoliberal. Perdón por el micio, ¿eh? No, hombre, bien, Samuel. Ya está hecha más o menos. Vale. Una pregunta a lo mejor es muy sencilla, pero no sé. A ver, ¿qué diferencia tenemos, la deuda impagable que tenemos, que va creciendo cada vez más, qué diferencia hay entre eso y al cambio de la moneda que la deuda sea más grande? O sea, ¿qué diferencia nos puede llevar a nosotros el hecho de tener una deuda que va creciendo o una deuda que se estancará, que será más grande, pero que se va a quedar estancada? Igual no se queda estancada, igual lo estoy diciendo mal, no sé. ¿Más preguntas o respondes? A ver, si pues añadir alguna pregunta más. Vamos a ver si cambiamos. ¿No quedo más que yo? Vale. No, por ahí. Eso. Yo soy el último, ya. Sí. Dos preguntas. Una, si se podría decir que el Estado en estos momentos está pidiendo crédito o tiene dinero para hacer frente a los pagos. Y la otra, si nos salimos del euro, ¿hay alguna forma de mantener físicamente nuestra moneda? O sea, el euro en sí, troquelando o sellando de alguna manera el efectivo que tenemos ahora. O sería directamente utilizando otra moneda. Esta señora quería hacer una pregunta. Ya está hecha. ¿Está hecha? Sí, Vale. está implícita. El señor quería preguntar. No, yo era otra cuestión diferente. Bueno, en relación con lo que me estuve escuchando de las dos personas de la mesa, ¿no? Los dos intervinientes. O en todo caso creo que debió ser Pedro quien lo formuló más directamente. Estuvo usted hablando de un gran error cometido por parte de quienes nos introdujeron en el euro. Yo tengo la sospecha tremenda, y a ver si usted es capaz de quitármela de encima, de que no tuvieron error ninguno, de que lo hicieron a posta. ¿Al fondo? Bueno, vamos a ver, yo soy un poco antiguo, eso sería viejo y antiguo. Tengo otras formas, pero coincido en la medicina más o menos. Bien, la mesa se relaciona en este caso con la salida a la entrada en el euro, que bueno, es dialécticamente es una opinión más y vale. Pero vamos, el fondo de la crisis es el sistema. Y si salimos, como si entramos, como si nos quedamos en el medio, si tenemos un sistema que crea un sistema capitalista de mercado y crea una cultura y un pensamiento, estamos en las mismas. Y ese pensamiento y esa cultura fue la que nos llevó a donde estamos. Y por lo tanto, que bueno, dialécticamente está muy bien, y una opinión nuestra, y yo la comparto en medias o en la parte o en eso, pero vamos, que la crisis está porque pensamos como pensamos. Y vamos, yo Carlos Marx creo que lo dejó claro. El pensamiento se alimenta de la cultura y la cultura se alimenta de las formas materiales. Y si seguimos en el mercadín y te trapicheo con esto y te trapicheo con otro, especulo con esto y especulo con otro, estamos pensando, estamos votando a ladrones y panpanchos, porque es nuestra cultura, no, simplemente por eso. Y mientras no combatamos, aparte de dialécticamente lo que dijiste, pero mientras no combatamos esa forma de producción y esa forma de pensar, tendremos esa ética, esa moral y esa lógica. Y después igual nos está estar en el euro que al sol, que a la sombra, que donde sea. Pero el mal viene ahí, Lo demás está muy bien dialécticamente, todos aprendemos y todos
pero no erremos el tiro. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues... Vamos a ver que hay varias cosas. Sí, no, hay... Tú o yo, como quieras. Bueno, No, vamos a ver. igual, sí. Sobre la cuestión de Syriza, vamos a ver. Nosotros aquí, el Frente no se presenta a las elecciones. El Frente lo que hace es emitir conocimiento, programa y decirle a la gente cuál es la realidad. Y por tanto, me parece muy respetable y ojalá Syriza tenga un extraordinario resultado en estas elecciones. Pero lo que está planteando Syriza, ese no pago de la deuda ilegítima, para cualquier economista tiene una consecuencia muy clara, y es que te echan del euro. Y esa es la amenaza, por cierto, también es la fuerza que tiene el pueblo griego, de decir, de plantear que o cambiáis esto o rompemos la baraja. Y nosotros lo que estamos intentando explicar aquí, que no es un programa electoral y no tenemos que medir, es formar, explicar a la gente que esto es una trampa, que no tiene salida, que esto de progreso, de construcción de la Europa fraternal, de progreso y tal, es mentira. Y hay que decirlo clarito, porque si no, tenemos la cabeza encerrada, no solo con el euro, por supuesto, la telebasura y muchas otras cosas más nos obstruyen el pensamiento. Pero este sistema monetario también, porque nos cierra la salida posible que tenemos, que es empoderarnos de la política económica. Y para empoderarse de política económica hay que tener soberanía sobre la moneda. La moneda, y además es algo que en la historia económica del mundo, digamos, ha aparecido con claridad, no es privatizable. Todas las sociedades que han privatizado, que han puesto en manos de pocos la moneda, han acabado en crisis monetaria. Pero ya desde la Edad Media, que se falsificaban el valor de las monedas, hasta la edad moderna más inmediata. No es porque sí que después de la Segunda Guerra Mundial queda clarísimo que la competencia de emisión monetaria es de los Estados. Como tampoco es porque sí que se plantea el Tratado de Maastricht y esa salida hacia esta opción en el momento que se acaba con el bloque soviético. Y que parece que la historia ha terminado y que se puede hacerlo aquí lo que da la gana. Los cambios geopolíticos hacen que fueran muy osados en la arquitectura monetaria, muy osados, en una arquitectura monetaria que era altamente injusta, pero además, como vemos, insostenible. Insostenible. El drama es que las víctimas salgamos a defender, pensemos que eso nos da algún tipo de cobertura o de avance. Por supuesto, no es solo un tema de cambiar la moneda, pero no es posible ese cambio sin entender que eso que nos vendieron como progreso eran unos grilletes que nos echaban encima. Por cierto, que las gentes ya empezamos a vivir al día siguiente con el aumento de precios, porque teóricamente el euro salió para que no hubiera inflación, y ya sabemos cuál fue la consecuencia de la implantación del euro, una subida de precios escandalosa sobre los productos de primera necesidad. Y sobre la otra cuestión de la soberanía nacional y los emigrantes, yo creo que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Una cosa es el tema de cómo se estructura un Estado a nivel de política económica interna, y la otra, el drama de los desequilibrios. Y en parte, en todo caso, los grandes desequilibrios migratorios se dan precisamente, digamos, por el espacio de Schengen. Yo creo que muy pocos de estos emigrantes que están saltando la valla en Melilla o están pasando en Italia lo hacen para quedarse en Sicilia o quedarse en España. Están utilizando eso como vía de paso para ir a otros lugares, y por tanto, si fuéramos castigados con devolvernos a un cierto control fronterizo, más bien eso nos evitaría este tipo de problemas. Pero de todas maneras, esto es una cuestión independiente del tema monetario. Bien, vamos a ver. Yo, algunas cosas concretas que habéis planteado, el compañero decía, esto montaron Maastricht aposta.
Y evidentemente, bueno, pues uno puede sospechar que lo que hizo la burguesía europea al diseñar Maastricht es que se estaba armando con instrumentos muy poderosos para la lucha de clases permanente que existe entre, digamos, trabajadores y burguesía, ¿vale? Fijaros bien que Maastricht nace, o por así decir, la moneda única nace después de una crisis pavorosa en Europa que sucedió en los años 92 y 93. Había una cosa que era el sistema monetario europeo, que era un acuerdo entre países para mantener las cotizaciones de las monedas más o menos estabilizadas, más o menos, había con cierta flexibilidad poder cambiar. Y se hundió ese sistema, como digo, 5 años antes de implantarse la moneda única. Lo cual, si alguien hubiese leído con atención lo que había ocurrido en Europa, sería, no hay condiciones para implantar una moneda única, ¿vale? A pesar de ello, cuando llegó la hora de la implantación del euro, tiraron para adelante, digamos, como dice, con orejeras, ¿vale? Segundo, en el tema de... se habían establecido las condiciones de convergencia, que eso es que nos machacaron con ellas, si os acordáis, ¿no? Desde los años 90. Hay que cumplir las condiciones de convergencia, que es el déficit público, la inflación, bueno, 4 o 5 cosas que no tenían nada de míticas, que eran cosas razonables a la hora de decir vamos a tener que funcionar con una moneda única, países diferentes. Bueno, pues esas condiciones no se cumplían. Y a pesar de ello, que se debería haber dicho, hombre, pues si hay países que no cumplen las condiciones de convergencia, no deben entrar en el euro. Se pusieron nuevamente orejeras y dijeron para adelante. ¿Qué significaba aquello? Que es que comprendieron la burguesía o los poderes, bueno, eso es nuestros adversarios, por así decir, ideológicos, comprendieron que con el euro se armaban de una manera tan contundente y tan fuerte que podían librar la lucha de clases con unas facilidades enormes. Y bueno, antes lo he explicado, me parece, en la exposición. Si tenemos una economía que no es competitiva y te dicen, no puede usted alterar el tipo de cambio para ser competitivo, evidentemente cualquier economía que esté estrangulada tiene que hacer lo que ellos imponen, o lo que ellos quieren imponer. Le voy a bajar los salarios, voy a hacer mucha más precariedad para que los salarios sigan bajando todo lo que puedan, las reformas fiscales van a ser regresivas para que los capitales no nos huyan, bueno, toda la panoplia. Y eso, claro, eso eso es, el euro como contexto para la lucha de clase era entregarse a la burguesía y era decirle, bueno, haga usted lo que quiera, ¿vale? Y es que es lo que ha pasado además, quiero decir que no estamos hablando de cosas. Por consiguiente, yo no sé si estaba en sus deseos hacerlo aposta pero hombre, si uno no es muy ingenuo diría, oye, pues sí que estaban preparados estos muchachos para lo que luego ha venido. Y por eso tiene tanta importancia. Lo digo porque se ha señalado aquí, hombre, que es el sistema, hombre, eso está claro. Digo, y supongo que si aquí nos pidiésemos la afiliación política, pues algunos sumaríamos, decir, ¿no? Muchos años, algunos de militancia política, en posiciones llamándolo extremas, socialistas, comunistas. ¿Por qué? Porque, claro, el problema es el sistema. Y por eso mucha gente está con el euro. Ahora bien, fijaros bien que con el euro han logrado también una victoria ideológica importantísima. Porque han logrado, primero, llevar esto que estoy hablando yo de la lucha de clases, o llevar esto de la ofensiva contra los derechos de los trabajadores por una vía como neutral, ¿no? Si mire, si esto no hay nada contra los trabajadores, es que simplemente como hay que ser competitivo, pues hay que atenerse al nuevo marco que hemos construido. Hombre, no, si hubiese construido otro marco, a lo mejor las cosas eran bastante distintas. Por así decir, la necesidad de salir del euro estriba en escaparse de las rigideces que nos vienen imponiendo y que con el trasfondo de ellas nos están imponiendo pues, estas políticas. Luego, se me ha preguntado si el Estado está viviendo a crédito. Evidentemente lo señalamos, ¿no? Un Estado que tiene desde el año 2009, bueno, esto no hace diferencia, un déficit de torno al 10% del PIB, es que está viviendo a crédito, como alguna familia que gastase todos los años y eso es más del 10% más de lo que ingresa, pues está viviendo a crédito. Pues no hay otra forma, es que si obtienes ingresos naturales y gastos naturales o te endeudes. Y el Estado español está viviendo a crédito, está viviendo, por así decirlo, lleva muchos años viviendo a crédito. Cuando una economía viviendo a crédito, cuando un Estado viviendo a crédito tiene que declararse en quiebra, eso es una pequeña incógnita. Pero si sigue este proceso durante más tiempo, pues se puede dar por admitido. Nuestro Estado está prácticamente quebrado. Habéis señalado también
la diferencia entre lo que era la deuda ya, la deuda que no se puede pagar. Sí, es que has hecho una pregunta que no, yo no entiendo muy bien.